saludo para todos, muchas gracias, bienvenidos nuevamente a este programa ¿Qué leer? Estamos con Miguel Ángel Rubio, gran lector y promotor cultural del eje cafetero, Pereira. Vamos a hablar de un autor muy interesante el día de hoy, Premio Nobel de Literatura. Miguel, cuéntanos un poco acerca de él, Orhan Pamuk. Bueno, primero que todo un saludo a todos los seguidores de la página. Nuevamente es un lujo aquí estar con Hernán en mi biblioteca, en mi espacio, en mi centro de operaciones intelectuales, porque esa palabra ahorita puede generarnos discusiones. Bueno, Orhan Pamuk es un valor literario contemporáneo muy grande, sobre todo viniendo de donde viene, que es Turquía, que es, digamos, el país dentro del ala musulmán y dentro del ala del islamismo más laico, ¿cierto? Es decir, cuando uno mira toda la problemática de enfrentamientos religiosos que hay en el Oriente Medio, Turquía es como la parte moderada, como que sí hay islamismo, sí hay unas creencias basadas en los musulmanes, pero pues uno no ve, digamos, el radicalismo que se tiene allí, aunque Erdogan, el presidente, ha intentado varias veces desde su partido político, porque él pertenece al musulmanismo sunita, implementar algunas leyes, digamos, un poco radicales. Entonces Orhan Pamuk aparece en el panorama literario, primero, como una voz estética muy importante, segundo, es el único escritor contemporáneo de Turquía que se ha atrevido a denunciar el genocidio de Turquía contra los armenios y los kurdos. Precisamente por eso fue llevado a juicio, porque el Tribunal Supremo de Turquía lo acusa de estar poniendo en entredicho la identidad cultural turca y los principios turcos. Frente a lo que él dice, pues eso no es cierto, yo lo que estoy es denunciando un genocidio que no tiene sentido. Él es llevado a juicio, finalmente es absuelto y es, digamos, es un hombre polifacético porque tiene una postura estética muy clara, tiene una postura histórica, toda la Estambul de Bizancio, la Estambul de Constantinopla y la Estambul actual está volcada en sus obras, no solamente en la que vamos a hablar hoy, sino que además también tiene una apuesta artística y estética, dada sus primeros estudios en arquitectura y en artes plásticas. Él es periodista de oficio, pero tiene, digamos, como lo decía en una de sus entrevistas, en él hay un artista plástico muerto que está resucitando en estos momentos. Entonces ahorita vamos a encontrarnos con el Pamuk escritor y el Pamuk artista plástico. Orhan era o es un apasionado por la identidad. Sí. Haciendo un contraste entre la cultura turca y la colombiana, ¿crees que los colombianos tenemos identidad? Bueno, la tenemos, por supuesto. Lo que pasa es que aquí el debate es esa identidad nuestra, cómo se ha interpretado en la literatura. Entonces habría que en otro programa, quizás en el próximo libro que hablemos o en el próximo autor, mirar cómo esa identidad colombiana se ha reflejado en la literatura. Claro, él tiene una preocupación, Orhan Pamuk tiene una preocupación interesante con la identidad, precisamente por la riqueza cultural e histórica que confluyen en Estambul. Es que Estambul es una ciudad asiática y musulmana que es el puente entre Asia y Europa, y históricamente fue la ciudad que conquistaron los seleucidas, que conquistaron los persas, que conquistaron los romanos. Fue capital de imperio, fue capital de varios imperios, el imperio bizantino, el imperio romano, el imperio latino en la Edad Media, y fue la capital nada más y nada menos del imperio más grande y que más ha durado, que ha sido el imperio otomano. Recuerda que cuando los árabes llegaban a Colombia, muchos de los árabes que llegaron a Colombia, que venían del Líbano, de Arabia Saudita, de Siria y de Turquía, venían con pasaporte turco, no importa si venían o no de Turquía. O sea, aquí cualquiera que tuviera un acento medio árabe y tuviera un apellido Abdalá o Abad, ya era turco sin importar de dónde viniera. Un ejemplo es Juan Gosaín, ¿cierto? Juan Gosaín es el turco del periodismo, pero no porque sus descendientes sean de Turquía, sino porque el pasaporte que tenían todos los ciudadanos de Turquía para abajo era
pasaporte turco. Entonces, en Estambul confluye todo eso, y él en una de sus entrevistas pregunta, ¿qué es Turquía? Turquía es Europa, Turquía es Asia, Turquía es musulmana, Turquía es asiática, Turquía es cristiana. ¿Qué es Turquía? Es la confluencia de un montón de cosas. Cuando tú caminas por las calles de Estambul, seguramente estás caminando sobre territorios conquistados por Alejandro Magno, pero también territorios en los que se dio las discusiones políticas para la implementación del cristianismo en tiempos de Constantino, por ejemplo. Entonces, por eso ese dilema de la identidad, porque encasillar a Estambul solamente en Turquía, cuando en la antigüedad fue la ciudad más poblada de Europa, y hoy es una de las ciudades más grandes de Europa y más importantes culturalmente, pues es un dilema complejo. Orhan Pamuk, ¿cree usted que se cambió la imagen de él desde el gobierno luego del premio Nobel? Digamos que se moderó. Un gobierno radical o con tintes radicales como el de Turquía, no le conviene, digamos, perseguir, aunque las intenciones del gobierno turco de censurar la obra de Pamuk y de, digamos, perseguir a Pamuk no han cesado, están más moderadas. Pamuk es un hombre que tiene una ligazón muy grande con Estados Unidos, vivió mucho tiempo en Nueva York, es un hombre que ha sido desde la literatura y desde el arte y la cultura el principal abanderado para que Turquía entre a la Unión Europea, para que Turquía se integre a la Comunidad Económica Europea, aún con toda la resistencia de sectores ultraconservadores y nacionalistas en Turquía que dicen no queremos entrar, ¿cierto? Esa discusión hoy está vigente, y Pamuk aparece en el 2006 con el Premio Nobel de Literatura, cuando en el 2005, digamos que Turquía fue aceptado inicialmente como miembro, pero no ha sido ratificado. O sea que hasta que no quede Turquía ratificado, no entra a ser parte de la Comunidad Económica Europea. Esa discusión hoy está, digamos que tranquila, y es muy digamos, coincidencial en el tiempo que él recibe el premio Nobel en el 2006, cuando en el 2005 se estaba sorteando la discusión sobre si Turquía entraba o no. Ya se había puesto el manto de censura sobre algunas de sus obras. Entonces, sí, digamos que en ese sentido, Pamuk es una punta de lanza con esa discusión política, y puede ser un autor que genere incomodidad en las ideas del gobierno. En materia del libro, el título es El Museo de la Inocencia. Lo primero que yo quisiera que le cuente a la comunidad, Miguel Ángel, es ¿por qué traer este libro? ¿A qué leer? Bueno, primero, el Museo de la Inocencia es una historia de amor. Uno diría, bueno, ¿cuántas historias de amor no hay en la literatura? Pero es una historia de amor que no cae en el melodrama, no cae en la melcochería de muchas obras literarias de amor. Es una historia de amor entre un hombre de la aristocracia de Estambul y una mujer pobre que además es su prima. Entonces ahí ya hay un velo moral musulmán, ¿cierto? Si nosotros en el cristianismo y desde el catolicismo tenemos ciertas reservas con construir relaciones amorosas con primas o con primos, ¿cierto? Ahora imagínate en una religión tan radical como el musulmanismo. Segundo, pues las diferencias socioeconómicas también median allí un poco. En Estambul y en Turquía y en algunos países árabes todavía existe la costumbre de los casamientos por dote a cambio de un precio económico. Entonces está ese tema, está el tema del amor como obsesión. Hay un momento de la obra en que Füsun, la protagonista mujer, la protagonista, desaparece de la vida de Kemal, que es el personaje principal, y él, para mantener vivo el recuerdo de Füsun, construye el Museo de la Inocencia con objetos de ella. Entonces él va coleccionando objetos que a la vez esos objetos son momentos con ella, son recuerdos de ella, son imágenes de ella. Y se toca entonces el tema de la obsesión y del amor shakespeariano. El amor de Romeo y Julieta aparece allí, pues potenciado y con otro tratamiento novelístico. Y eso es lo que, bueno, y todo eso tiene como trasfondo la Estambul de 1950 hasta el año 2000, todo lo que ha sido la evolución política, la evolución en infraestructura de la ciudad,
Recuerda que el Estado de Turquía se consolida como Estado a partir de 1922-23, si mal no recuerdo, y Estambul, sin ser la capital de Turquía, es la ciudad más importante de Turquía. La capital real de Turquía es Ankara, que es también otra ciudad muy antigua, casi tan antigua como Estambul, pero Estambul tiene la particularidad de ser primero la ciudad más importante culturalmente porque es la más cosmopolita de Turquía, y pues porque uno escribir una novela donde tiene de fondo una ciudad milenaria que ha sido capital de 4 imperios, pues eso ya de entrada es fascinante. Entonces, digamos que esa es como la razón del título. ¿Por qué la inocencia? Porque ese amor entre Kemal y Füsun es un amor que se mantiene idealizado, es un amor que se mantiene en la órbita del lenguaje poético, en la órbita de la idealización de él hacia ella, de la imposibilidad, bien, de todas estas situaciones que se presentan en las relaciones sentimentales que no se pueden realizar. Entonces se convierte en eso, en un amor inocente e idealizado. Eso es muy importante, esto es el marco de la típica relación imposible, pero detrás de eso está la diferencia de clases, que es todavía muy marcada, y de hecho la novela se desarrolla en esa Turquía de los años 70, pero si vamos más atrás en la historia, este tipo de relaciones son muy comunes. Por supuesto. Ahora, hay que contarle a los que nos ven por las redes, que es que este libro trasciende las fronteras de lo literario y de las hojas y el lomo que ves acá, ¿cierto? Es decir, es el momento de contar que el Museo de la Inocencia existe como lugar físico en Estambul. Y lo que quiero decir es que en un sector específico de Estambul, en un sector popular histórico de Estambul, Orhan Pamuk compró en 1999 una casa del siglo XIX, vieja, destruida, la restaura, con toda la arquitectura del siglo XIX, además porque él tiene formación en arquitectura, y empieza a comprar un montón de objetos muy curiosos y llena su casa, esa casa del Museo de la Inocencia, la bautiza así el Museo de la Inocencia, y tiene 83 vitrinas que corresponden a los 83 capítulos del libro, ¿cierto? Es el primer museo en el mundo basado en un libro. Todos los museos albergan historia natural o historia de Colombia, o el Museo del Oro, incluso el Museo de la Astronomía. Los museos son la memoria de algo. Este es el museo de una memoria de la ficción. Entonces eso es muy interesante. Es como si en Colombia alguien dijera: mañana vamos a hacer el museo de Macondo. Entonces vamos a conseguir un montón de cosas en todo el país y en todo el mundo, los que nos quieran donar, que hagan alusión a los buen día. Entonces alguien dona un acordeón porque hay un Aureliano o un José Arcadio, no me acuerdo cuál, que toca vallenatos, y alguien... Si hiciéramos un museo de Macondo en Colombia, tendríamos algo muy parecido a esto. ¿Qué me lleva a concluir? Claro, ¿qué me lleva a concluir esto? Pues que este libro como objeto también es un museo. Aquí se coleccionan metáforas, palabras, situaciones, conceptos, ideas, ¿cierto? Que tú lo puedes visitar cuantas veces quieras. Bien, que cuando visitas hoy este Museo de la Inocencia y vuelves y lo lees, o lo visitas en un año, no va a ser la misma visita, como si fueras 2 o 3 veces al mismo museo en Colombia, o si fueras 2 o 3 veces a un mismo museo en México, ¿sí? No va a ser la misma visita siempre, va a tener un significado distinto. Entonces eso es lo bello de esta propuesta de Pamuk, que sin ser su libro más famoso, porque el libro que realmente le da a él la entrada al mundo literario es este, Me llamo Rojo. Además es una obsesión por el color. Este es el libro que lo lanza él al estrellato como escritor. También en Estambul, pero acá Estambul es el Estambul del Renacimiento. ¿Me hago entender? Entonces acá hay una introspección. Este libro sí tiene el plus del museo. Entonces si algún día van a Turquía, si algún día van a Estambul y conocen el libro y lo leen, o no hay necesidad de leerlo, pasan, ya tienen la referencia, pásense por el Museo de la Inocencia y cuéntenos a ver qué vieron. Pamuk plantea algo muy interesante, dice: no hay necesidad de leer el libro para entender el museo, y no hay necesidad de ir al museo para entender el libro. O sea, las dos cosas, aunque son complementarias, no están íntimamente ligadas. Ahora, si usted lee el libro y tiene la oportunidad de ir al museo, pues eso va a ser una experiencia maravillosa. Es ahí entonces, supongo, que donde dices que se conecta él como artista y como escritor. Claro,
Claro, él tiene una preocupación, él tiene una preocupación como artista plástico, como te digo, su vocación, él encuentra su vocación de escritor estudiando arquitectura, decide retirarse de la carrera de arquitectura, decide contarle a su familia que va a estudiar literatura, y la familia le contesta, pero es que usted no sabe nada de la vida, y él dice, precisamente, por eso me voy a dedicar a la literatura. Y cuenta con la suerte de ser un hombre que viene de una clase acomodada de Turquía, entonces decide estudiar literatura y decide irse a vivir a Estados Unidos y a estudiar periodismo en Estados Unidos, pero en él siempre hubo un artista plástico que necesitaba un dispositivo estético para activarse. Entonces cuando concibe el Museo de la Inocencia, lo concibe primero como museo y después lo concibe como novela. Entonces él, como te digo, de su propio pecunio compra todos los elementos que hay en el museo, y empieza a construir simultáneamente el museo y la novela, y hace una cosa maravillosa, y hace él mismo la curaduría del museo, que es lo más difícil. No es conseguir los objetos, digamos, es fácil, es hacer la curaduría, montarlos de manera específica, que esto corresponda con esto. Y lo más interesante, y es que si yo mañana tuviera la oportunidad de ir al Museo de la Inocencia, mi pago sería entregar un ejemplar del libro. Cuando tú pones en taquilla el ejemplar del libro, te lo sellan con un sello que tiene específico el museo. Sería interesante saber cuántas personas han pagado su entrada al museo con un libro del Museo de la Inocencia sellado en ese museo. Es un detalle de muy fina literatura y arquitectura que tiene Pamuk, una cosa muy bien concebida. Miguel, 3 cosas que le hayan a usted impactado de esa Turquía de los 70 que se desarrolla en el libro. Primero, la aparición en el panorama literario contemporáneo de una ciudad que había quedado sepultada en los libros de historia y en los libros de filosofía y en los libros académicos. A uno le hablan de Bizancio y de Constantinopla en la historia universal, y no se había hablado de ella en la literatura, a excepción de algunos cuentos o leyendas de las Mil y una Noche, y eso pues muy tangencialmente, o en algunos textos literarios del Renacimiento o del Medioevo, por la lejanía del territorio, y porque pues han sido, digamos, marginalizados desde el eurocentrismo y hoy desde el americanismo prodigado por Estados Unidos. Además pues porque con toda esta confrontación que ha tenido Estados Unidos con los países árabes y con la órbita oriental, pues ha sido complejo. Entonces vuelve y aparece Turquía y aparece Estambul, ya no en los libros de historia, ya no en los libros de arte medieval, sino que aparece como una ciudad literaria, una ciudad narrada, una ciudad estetizada, y eso lo hace fascinante. 2, pues que eso te lleva a ti a pensar, Estambul, claro, Estambul ha sido capital de 3 imperios, entonces te pones a investigar y claro, en Europa te dicen la ciudad eterna es Roma, pero resulta que Estambul también es una ciudad eterna, es una ciudad que ha sobrevivido a muchas invasiones, a muchas historias, a 2 destrucciones, y se ha mantenido. Fue capital del Imperio Romano, fue capital del Imperio Persa, fue capital del Imperio Seleucida. Entonces, ¿qué ciudad más eterna que Estambul y no Roma, que siempre ha sido Roma? Estambul ha sido una ciudad que ha sabido transformarse y que ha sabido entender los tiempos, y en Estambul confluyen, como en Jerusalén, las 3 religiones monoteístas, siendo en mayoría el musulmanismo, pero también hay mezquitas, también hay, iglesias cristianas, y también hay sinagogas judías en Occidente. Miguel, si usted tuviera 1 minuto para describir la escena favorita del libro, ¿cuál sería? La escena del prendedor. Ellos, Fusun y Kemal, tienen un encuentro amoroso erótico, hacen el amor en un sitio del libro, no recuerdo cuál, y Fusun pierde un prendedor, uno de sus prendedores, y él le promete encontrar el prendedor. Esto se liga nuevamente al Museo de la Inocencia Real. Resulta que tú puedes, cuando vas al Museo de la Inocencia en Estambul, puedes comprar el prendedor de Fusun y traértelo como souvenir, o tenerlo como souvenir, ¿cierto? Eso es lo que lo hace fascinante. Entonces, para quienes han leído el libro, que recuerden esa escena bellísima de amor y de erotismo de Kemal y de Fusun,
poder ir al museo y comprarle el prendedor de Fusun, pues es una cosa maravillosa. Es como si yo pudiera comprar en un posible museo de Macondo uno de los muñequitos de oro que hacía Melquiades el alquimista en Cien años de soledad. Eso es lo que hace fascinante esa escena. Y otra cosa muy interesante es que también se van hablando de postales durante el libro, porque ellos tienen una comunicación a través de postales. Entonces en el museo te venden las postales, ¿cierto? Entonces muchos de los objetos que tú puedes comprar en el museo para tenerlo como souvenir están relacionados con el libro. Por eso es fantástico esta propuesta literaria, porque está la novela que la puedes leer acá en Pereira, o está el museo que puedes ir a verlo en Turquía, o están las dos. Me leo el libro y voy al museo, me pongo el reto de ir al museo. Entonces tienes la posibilidad de elegir. ¿Hay película? A que yo sepa, no he hecho la pesquisa, pero no me ha llegado la información de que haya película. ¿Sería posible relacionar la política de Turquía con la colombiana actual? Hombre, eso es muy complejo, pero yo creo que son situaciones distintas. Turquía tiene en este momento, por lo que he estado reactualizando en estos días de discusión sobre el libro, tiene discusiones fuertes en este momento sobre el radicalismo musulmán. Ya te había dicho que Erdogan ha intentado varias veces implementar un régimen muy radical, y la discusión que aunque sigue soterrada hoy en la política turca sobre la llegada de Turquía a la Comunidad Económica Europea, en los que hay unos países a favor de que Turquía entre y hay países en contra como Alemania y otros, que son las grandes potencias de la UE, de la Unión Económica Europea, que dicen que Turquía no debe estar en la Comunidad Económica Europea o en la Unión Europea. Entonces, digamos que esos son dos temas políticos que hay en Turquía, y hoy en Colombia estamos discutiendo otras cosas, pero yo sí pensaría que hoy Turquía y Colombia tienen algo que los liga, y es gobiernos que están basados en ideas muy fanáticas, en ideas muy extremistas y en posturas demasiado desconocedoras de la diversidad y de la otredad. ¿Será que la salida de Inglaterra de la UE, el Brexit, puede llegar en alguna medida a beneficiar a Turquía? Esa es una respuesta que no me atrevo a darte. No tendría los elementos en este momento de análisis para eso. A manera de especulación, ¿creerías que, teniendo en cuenta lo que va a dejar de percibir la UE? A ver, yo te voy a dar una cosa mucho más especulativa, y hago la aclaración a los que nos ven que no tengo datos que sustenten lo que estoy diciendo. Pero Turquía hoy es el paso de los migrantes que vienen del Asia, de todo el conflicto de Siria, todo eso, tienen que pasar por Turquía para llegar a Europa. Entonces ahí hay una primera relación con el Brexit. El Brexit gana en Inglaterra por el miedo a los ultraconservadores ingleses de que Inglaterra se llene de inmigrantes. Entonces, ¡pam!, gana el Brexit. Y a los muchachos que hicieron activismo en las redes sociales se les olvida que tenían que salir a votar. Entonces el Brexit se sustenta en xenofobia, en el miedo que lleguen, en xenofobia no, en aporofobia, que es el miedo a los pobres, a que lleguen inmigrantes pobres, esa es la aporofobia, no la xenofobia. Si los inmigrantes que fueran a llegar tuvieran todos para comprar un Rolls Royce, serían bienvenidos, pero son inmigrantes que van en busca de oportunidades de empleo y que tienen hambre. Entonces tienen que pasar por Turquía. Ahí hay posiblemente una ligazón, ¿cierto? Sea por la Turquía mediterránea en el mar, o porque ha sido el paso en el que Asia se ha comunicado históricamente con Europa, por el estrecho del Bósforo. Pero no me atrevería a decir que una cosa es consecuencia de la otra, me parece que sería demasiado especulativo, pero sí encuentro la relación desde el punto de vista de que es un paso por el que los migrantes se están metiendo, y hoy Turquía tiene un problema con los kurdos, es que los tiene arrinconados. Y los kurdos están pidiendo a la comunidad internacional ser una nación. Entonces ahí también hay una situación política friccionante entre la Comunidad Económica Europea y Turquía. Se nos está agotando el tiempo, llegamos a la sección final, y es en un minuto responder 3 preguntas. La primera, esta biblioteca tan nutrida ayuda a pensar en una pregunta, y es ¿PDF o físico? Físico. ¿Por qué? Porque no hay nada como el olor, la textura,
y porque el PDF depende de que haya energía eléctrica, de que el computador tenga batería, de que el celular no se descargue, mientras que eso lo puedes leer a la luz de una vela, en el monte o sentado en un café. Entonces el físico siempre va a tener esa particularidad y ese beneficio de inventario frente al PDF. Recordemos que esta sección final es para aquellos que están iniciando su hábito de lectura, entonces, ¿cómo iniciarlo, Miguel? Complejo. Una estrategia que puedas compartir para aquellas personas que dicen no tener gusto por el hábito. A mí me ha funcionado incluso como lector que muchos libros que he empezado a leer me generan tedio. Te voy a dar un ejemplo. Me dio mucho tedio leerme Doctor Zhivago de Boris Pasternak. ¿Cómo llegué a leerme Doctor Zhivago? Porque me vi la película. Al verme esa bellísima producción con Omar Sharif, entonces voy al libro y ya teniendo un precontexto con la película soy capaz de digerirlo, ¿cierto? Esa es una estrategia. La segunda, ponderar equilibradamente entre qué me ofrece la televisión y Netflix y qué me ofrece una biblioteca. Y la tercera, tomar la decisión de mantener tu cabeza y tu imaginación nutridas y alimentadas. Entonces, si tú vas a nutrir tu imaginación con Sábados Felices o si la vas a nutrir con Blanco y Negro de Stendhal, entonces te doy ese ejemplo, ¿cierto? Pero una recomendación como tal no, porque además sí discrepo de muchos de mis colegas profesores y de mis amigos en insistir en crear el hábito lector a la fuerza. Yo creo que esta biblioteca y el hecho de leer es una cosa que se elige del mismo modo que se elige ser teatrero, músico, ingeniero o futbolista. ¿Recomendaría usted audiolibros? No estoy en contra de los audiolibros, tampoco los recomiendo. Ahí sí voy a ser muy tibio, y es que, como te digo, del mismo modo que una película me puede llevar al libro, un audiolibro me puede llevar al libro original, si el audiolibro es bueno, si el audiolibro vale la pena. Hoy, por ejemplo, están de moda las novelas gráficas. Entonces, hoy existen múltiples ediciones de la Ilíada, la Odisea, el Cid Campeador en cómic, en novela gráfica. Y eso es un vehículo muy interesante para llevar a los muchachos del colegio a que después de que se lean las novelas gráficas de la Ilíada y la Odisea, vayan al original y lo disfruten ya con un aliciente adición previo, que fue la novela gráfica. Por ejemplo, la novela gráfica de Kafka es magnífica, de la Metamorfosis de Kafka, es bellísima, pero no es la Metamorfosis, hay que hacer la aclaración. Es una novela gráfica, es una interpretación que otro autor hace de una novela para enganchar lectores a la novela original. Miguel, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en ¿Qué leer? A todos ustedes, gracias por vernos, por seguirnos. No olviden suscribirse, activar la campana amarilla para que lleguen las recomendaciones y actualizaciones nuevas. Antes de terminar, la intención es que apaguen la pantalla y salgan a conseguir el libro. Entonces, Miguel Ángel, ¿por qué leer el Museo de la Inocencia? Leer el Museo de la Inocencia porque es una bellísima historia de amor, muy bien contada, porque tenemos la oportunidad de tener un fresco, tal cual, un cuadro de Estambul de los últimos años, de los últimos 50 años, y es impresionante la capacidad descriptiva de Pamuk. Tercero, porque Pamuk es un autor que ha sostenido posiciones ideológicas fuertes contra el gobierno turco y se evidencian un poco en el libro, la manera como él relata el trasfondo político. Y cuarto, porque yo ya estoy antojado de ahorrarme unos pesos e irme para Turquía e ir al Museo de la Inocencia y mirar cómo es el primer museo del mundo basado en un libro literario. Bueno, ya escucharon ustedes entonces. Orhan Pamuk, el Museo de la Inocencia. Hoy estuvimos con Miguel Ángel Rubio en ¿Qué leer? Muchas gracias y hasta pronto.